Ahí estamos. La clase pasada habíamos empezado a analizar cómo era la cobertura de las contingencias vejez, invalidez y muerte en el ámbito nacional. ¿Sí? Habíamos empezado a hablar sobre el Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, que está regulado por la Ley 24241. Vimos la evolución que tuvo esta ley, las modificaciones que se fueron generando desde su entrada en vigencia en el año 94 hasta nuestros días en el 2020. Analizamos o charlamos sobre las contingencias sociales que cubre, vejez, invalidez y muerte. Vimos que el ente gestor en la actualidad es uno solo, que es ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social. Hablamos sobre los sujetos comprendidos, vimos que la ley realiza una enumeración muy minuciosa de qué trabajadores en relación de dependencia y de qué autónomos están comprendidos en el sistema, tanto en forma obligatoria como también voluntaria. Hablamos sobre el financiamiento, dijimos que se trataba de un sistema de reparto asistido, esto es, que no alcanza con lo que se recauda en concepto de aportes y contribuciones, sino que además este sistema se financia también con otros recursos, principalmente impuestos de afectación general y impuestos de afectación específica. Nos quedaba para esta clase desarrollar las prestaciones que establece el Sistema Integrado Previsional Argentino. Vamos a una ayuda para que sirva de guía. Para analizar las prestaciones, lo que vamos a tener en cuenta es las tres contingencias sociales que cubre el SIPA, es decir, vamos a ver qué prestaciones cubren la contingencia vejez, qué prestaciones cubren la contingencia invalidez y qué prestación cubre la contingencia muerte o desamparo por muerte. Arrancando por la contingencia vejez, tenemos dentro de la cobertura del SIPA la prestación básica universal, la prestación compensatoria, la prestación adicional por permanencia y una prestación especial para una situación en particular que vamos a ver, que es la prestación por edad avanzada. La prestación básica universal, algo hablamos la clase pasada, es una prestación, un monto fijo, igual, básico, por eso su nombre, que perciben todos los jubilados, independientemente de si eran trabajadores en relación de dependencia o eran autónomos, si tenían una remuneración de 30.000 pesos o de 300.000, todos perciben la misma prestación básica universal, es decir, un monto fijo igual para todos. La prestación compensatoria, como su nombre lo indica, lo que hace es compensar los aportes que los trabajadores, los afiliados tenían antes de la entrada en vigencia de la ley 24241. Esto es, antes de julio de 1994. Piensen ustedes que cuando se dicta la ley, entra en vigencia, había trabajadores que ya estaban aportando a sistemas anteriores. Entonces, para compensar esos aportes que ya habían realizado, lo que se establece en esta ley es esta prestación compensatoria. De seguir vigente la ley, es una prestación que irá desapareciendo con el tiempo, porque a medida que no haya más trabajadores con aportes anteriores a julio del 94, ya no habrá nada más que compensar. Pero mientras haya trabajadores que tienen aportes realizados antes de la ley 24241, tenemos vigente esta prestación compensatoria. Finalmente, la prestación adicional por permanencia, que lo que hace es un reconocimiento de los años que tenga el trabajador a partir de la vigencia de la ley 24241, es decir, desde julio de 1994. La prestación por edad avanzada, como les decía, tiene una situación particular, que es la de aquel trabajador que ha pasado la edad requerida para jubilarse, pero que no llega a cumplir los 30 años de servicios con aportes, ya sea porque se incorporó tardíamente al mercado laboral, o bien porque pudo haber trabajado toda su vida, pero de manera no registrada, por lo tanto no tiene los aportes necesarios para acceder a la jubilación. Entonces, el legislador contempla esta situación
y lo que hace es establecer una prestación especial que se denomina prestación por edad avanzada, que ya vamos a ver cuáles son los requisitos que hay que cumplir. Para jubilarse, en principio, una persona tiene que tener 60 años si es mujer, 65 años si es hombre, es decir, cumplir un primer requisito que es la edad, 60 años para la mujer, 65 para el hombre. Habíamos visto que el criterio que se tomaba para establecer la contingencia vejez es un criterio cronológico, ¿sí? Cumplida la edad de 60 años una mujer o 65 un hombre, estaría atravesando la contingencia vejez. Además de la edad, se requiere para acceder a una jubilación contar con 30 años de servicios con aportes. Es decir, cumplido el requisito de la edad, cumplido con el requisito de los 30 años de servicios con aportes, la persona tiene derecho a jubilarse. Hablamos de derecho, no es que cuando cumple... Doctora, una pregunta. Sí, Catalina. Sí, ¿cómo estás? Si es una persona transgénero, ¿qué edad se considera? No ha habido casos hasta ahora. Se planteó la posibilidad de qué ocurría en el caso de un hombre si modificara a mujer, se tomaría 60 años, pero quedó como una cuestión anecdótica. No hay casos, supongo yo que se debe tener en cuenta lo que figure como sexo, es decir, no ha habido casos. Cele, me parece que, no sé si la están escuchando, Cele a veces se cortó. ¿Me escuchás ahí? ¿Se escucha? Ahí sí, Ahí sí. sí, pero se cortó la explicación, me parece. Bien. Sí, ahí se escucha. Bien, decía, no ha habido casos, supongo que al no estar reglamentado tampoco, tendremos una primera etapa en la que se resuelva jurisprudencialmente y luego, bueno, normalmente ocurre esto, ¿no? Pasamos por la justicia primero y luego se reglamenta la situación, pero no está previsto en casos en este caso en particular que planteaba Catalina. Bueno, como les decía, siguiendo, ¿no?, requisito de edad, requisito de años de servicio, la ley prevé un instituto que es el de la compensación. Lo que permite es compensar cuando tengo exceso de edad, pero me faltan años de servicio. Es decir, supongamos una mujer que tiene 62 años de edad, es decir, cumple con el requisito, y tiene 29 años de servicio. En principio decimos, bueno, no puede jubilarse, le falta un año, pero con esta compensación de 2 por 1, puedo compensar el exceso de edad que tiene esta persona, de 62 años, por el año de servicio faltante que le estaría faltando si consideramos un ejemplo de una mujer con 29 años de servicio. En el ámbito nacional, la compensación solamente es de exceso de edad cuando faltan años de servicio, no a la inversa. En el ámbito provincial vamos a ver después que sí se puede compensar exceso de servicios cuando falta edad, pero en este ámbito nacional solamente compensamos exceso de edad. Por lo tanto, alguien que no llega a la edad para jubilarse no va a poder acceder a la prestación, aunque tenga 45, 50 años de servicios con aporte. Es decir, hasta no tener 60 años de edad la mujer, 65 años de edad el hombre, no va a poder acceder a la jubilación. Respecto de la intimación para jubilarse, esto en referencia al artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, yo les decía, cuando la mujer tiene 60 años o el hombre tiene 65 y tienen los 30 años de servicio con aportes, tienen derecho a jubilarse. No es una obligación. Pueden continuar en actividad, ¿sí?, hasta tanto decidan acceder a la jubilación. De esta manera, la Ley de Contrato de Trabajo lo que establece es como una facultad del empleador cuando el trabajador tiene los 30 años de servicios con aporte y tiene la edad de 70 años, la posibilidad de que lo intime a jubilarse. Esto es, fehacientemente, intimar esa jubilación, entregar la documentación necesaria que va a requerir el trabajador para iniciar el trámite, y a partir de ese momento corre un plazo de un año. Vencido ese plazo, el empleador puede disolver el vínculo laboral sin tener la obligación de pagar una indemnización.
Esta edad, originalmente en la ley de contrato de trabajo, era de 65 años, ¿sí? Cuando el trabajador cumplía los 65. Actualmente, esto se reformó a finales del año 2017, la edad que debe esperar el empleador para tener derecho a esta intimación para jubilarse es a los 70 años. Por lo tanto, si un trabajador fuera intimado antes de los 70 años de edad, puede alegar que continuará trabajando hasta los 70 años. Más allá de esta situación en concreto, fíjense ustedes que se habla de compatibilidad. En el ámbito nacional rige la compatibilidad entre estar jubilado, percibiendo el haber jubilatorio, y continuar o reingresar a la actividad, tanto en relación de dependencia como en forma autónoma. Es decir, un trabajador, una trabajadora con 60 años de edad, 30 años de servicios con aporte, cumple los requisitos para jubilarse. Se jubila, comienza a cobrar su jubilación y simultáneamente puede continuar en la actividad que venía realizando, o si dejó de trabajar puede volver a trabajar tanto en el ámbito de relación de dependencia como en el ámbito del trabajo autónomo. Solamente como comentario, en el caso de que continúe o reingrese como trabajador en relación de dependencia, recuerdan ustedes que los trabajadores hacen un aporte, habíamos visto la clase pasada, del 11% de su remuneración. Ese 11% se le va a seguir descontando al trabajador, pero como ya es un trabajador jubilado, se va a destinar al financiamiento de las prestaciones por desempleo. Lo vimos cuando vimos el tema, forma parte de los recursos con los que se financia, ¿sí? Forma parte de ese Fondo Nacional de Empleo con el que se financian las prestaciones por desempleo. Entonces, es esa aclaración nada más, pero la compatibilidad es completa, es decir, alguien puede estar jubilado cobrando su jubilación y a su vez en actividad cobrando su remuneración. Avanzando un poco más, la jubilación, el haber jubilatorio que cobra un jubilado entonces, va a ser un haber que va a estar integrado por la suma de 3 prestaciones: la prestación básica universal, la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia. Recuerdan ustedes que la clase pasada, cuando hablábamos del sistema de capitalización que estaba vigente en el texto original de la ley, yo les comentaba que el término jubilación ordinaria había quedado reservado a la prestación que pagaban en el régimen de capitalización. Al derogarse este sistema, al eliminarse el sistema de capitalización de la ley, desaparece también la referencia a jubilación ordinaria. Entonces, si bien coloquialmente uno dice cobra la jubilación, lo que cobra es un haber jubilatorio que está integrado por 3 prestaciones: PBU, PC y PAP. La suma de estas 3 prestaciones es lo que percibe el jubilado cada mes. Respecto de los montos o cómo lo calculamos, la prestación básica universal, como les había dicho, es un monto fijo que es igual para todos. Actualmente, desde junio de este año, se establecen 7.215 pesos con 18 centavos. Ese monto es igual para los que se jubilaron habiendo sido trabajadores en relación de dependencia o autónomos, independientemente de lo que cobraran de remuneración. La prestación compensatoria, que es la que comentamos compensaba los aportes anteriores a julio del 94, se calcula, tienen ustedes ahí la formulita, como un 1,5% por los años anteriores a julio del 94, y eso se va a aplicar sobre el promedio de las remuneraciones actualizadas de los últimos 120 meses. Es decir, se realiza un promedio de las remuneraciones actualizadas, no se toman a valor histórico, sino que hay índices de actualización que lo traen hasta la fecha de solicitud. ¿De qué tiempo? De los últimos 10 años, de los últimos 120 meses de remuneraciones. Ese promedio que obtengo se le va a aplicar un porcentaje que va a ser 1,5 por los años que tenga aportados anteriores a julio de 1994, es decir, anteriores a la entrada en vigencia de la ley 24.241.
Respecto de la prestación adicional por permanencia, la fórmula es casi igual. La diferencia es que vamos a computar los años posteriores a julio del 94, es decir, desde la entrada en vigencia de la ley 24.241. También sobre el promedio de las remuneraciones actualizadas de los últimos 120 meses, es decir, de los últimos 10 años. Viéndolo así, no habría mayor lógica en mantener dos prestaciones que se calculan de la misma manera. El tema es que en el texto original de la 24.241, la prestación adicional por permanencia se calculaba con un porcentaje distinto, era 0,85 en lugar de 1,5, 0,85 por los años posteriores a julio del 94. No había ninguna explicación de por qué contemplar de forma diferente los años aportados antes o después de julio del 94. Me queda la idea de que era una cuestión más que el legislador había tenido en cuenta como para favorecer la elección por el régimen de capitalización en detrimento de este régimen de reparto. Es decir, los años aportados antes del 94 valían más que los años aportados con posterioridad. Cuando en el año 2007 la ley 26.222 realiza modificaciones a la ley que tenían que ver con la presunción, a dónde iban los indecisos y demás, y esta posibilidad de pasar del régimen de capitalización a reparto, que lo charlamos la clase pasada, también modifica este número acá y se pasa de 0,85 a 1,5, que es como está actualmente vigente. Considerando como si fuese una sola prestación, la compensatoria y la adicional por permanencia, fíjense ustedes que en el caso de un trabajador que tenga los 30 años de servicios con aporte que se requieren para jubilarse, no importa si antes o después del 94, la fórmula sería 1,5 por 30, esto me da un 45% del promedio de las remuneraciones actualizadas de los últimos 120 meses. Es decir, acá estamos muy lejos del 72, del 82%, ¿sí? Acá lo que tenemos es un monto fijo de 7.200 pesos más el 45% del promedio de las remuneraciones de los últimos 120 meses. Eso es lo que va a ser el cálculo de la jubilación. Es decir, si aquellos que cobraban menor remuneración, tal vez el porcentaje sea un poco mayor, pero en muchos casos el porcentaje ronda el 50%, es decir, la mitad, no de la última remuneración, sino de el promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años. Es decir, tratándose de una prestación de mantenimiento sustitutiva del ingreso que percibía el jubilado cuando estaba en actividad, dista bastante, ¿no? esa tasa de sustitución, ya que está cobrando prácticamente la mitad de lo que cobraba cuando estaba en actividad. Se justifica entonces esto de la compatibilidad, de que uno, a veces no porque quiera seguir trabajando, sino porque no queda otra y tiene que seguir trabajando para poder mantener al menos el nivel de vida que tenía antes. Como para aplicar esto, vamos a ver un caso práctico, sencillito, pero como para ver cómo se calcula ese haber jubilatorio integrado. Pensemos en una mujer de 60 años, es decir, cumple con el requisito de edad, con 30 años de aportes, desde el 1 de julio de 1984 hasta el 30 de junio de 2014. Tiene allí los 30 años aportados, y un promedio de remuneraciones de los últimos 120 meses de 40.000 pesos. Habíamos dicho, el haber jubilatorio se establece como la suma de prestación básica universal, más prestación compensatoria, más prestación adicional por permanencia. La PBU es el monto fijo, 7.215,18, y luego le sumo 1,5 por 10, ¿por qué hago por 10? Porque desde julio del 84 hasta junio del 94, que es cuando entra en vigencia la ley,
tengo 10 años trabajados ahí. Entonces multiplico por 10. Y en el caso de la prestación adicional por permanencia, desde julio del 94 hasta junio del 2014, tengo 20 años aportados, por eso ustedes ven acá que multiplico por 20. Y 40.000 es el promedio de las remuneraciones, que bueno, es el número redondo que tomamos como para facilitar el cálculo. Esto me da la PBU más 6.000 pesos en concepto de prestación compensatoria, más 12.000 pesos en concepto de prestación adicional por permanencia. Y tienen acá entonces los 25.215,18, que es el monto que va a percibir en concepto de haber jubilatorio. ¿Estamos acá? Nos queda la otra prestación que estaba prevista para cubrir la contingencia vejez, que es la prestación por edad avanzada. La prestación por edad avanzada tiene requisitos de edad y de años de servicio también. Edad, 70 años. Mujeres o varones con 70 años de edad cumplidos. Y servicios con aporte, 10 años. ¿Recuerdan? Esta prestación, yo les decía, atiende a la situación particular de aquellos que se exceden en la edad requerida para jubilarse, se exceden de los 60 a 65 años, pero no llegan a cumplir los 30 años de servicio con aporte. Acá lo que se está requiriendo es un aporte de 10 años, de los cuales al menos 5 deben ser prestados dentro de los últimos 8 años anteriores al cese. Fíjense que dice anteriores al cese, es decir, se toma en cuenta cuándo fue la última inscripción que tuvo, el último aporte que tuvo. No importa si la fecha en que solicita la prestación, puede solicitarla en el 2020 y tal vez el último mes o el último año de aporte fue en el año 2000. ¿Sí? Lo que se tiene en cuenta es la fecha de cese, no de cuándo solicita la prestación. Lo que se va a pagar en este caso es el 70% de la PBU, ¿sí? El 70% de esos 7.000 pesos de prestación básica universal, más lo que le corresponda en concepto de prestación compensatoria, si alguno de esos 10 años fueron anteriores a julio del 94, más lo que le corresponda por prestación adicional por permanencia, si tuvo aportes posteriores al año 94. Esta prestación es incompatible con el goce de cualquier otra jubilación, pensión, retiro, tanto a nivel nacional como provincial como municipal. ¿Sí? Es importante tenerlo en cuenta también. Es una prestación que en los últimos 10, 12 años prácticamente no se ha utilizado porque hemos tenido vigentes distintas moratorias, entonces las moratorias permitían regularizar periodos de aporte. Entonces, quien no llegaba a los 30 años de aporte, le resultaba más conveniente regularizar por moratoria alguno de estos periodos que le faltaban y acceder a una jubilación completa, como la que veíamos antes de PBU, PC y PAP. Quedó un poco en desuso, pero en la actualidad, como las moratorias ya están más limitadas, tanto en los periodos que abarca, como también en requisitos que tienen de filtros socioeconómicos para acceder a estas moratorias, es una prestación que seguramente va a volver a utilizarse. Con esto terminamos las prestaciones que cubren la contingencia vejez. Vamos ahora a la contingencia invalidez. La contingencia invalidez tiene como prestación algo que se denomina retiro por invalidez. Fíjense que no hablamos de jubilación en ningún momento, así que acá para la invalidez tenemos retiro por invalidez. Para acceder a un retiro por invalidez tienen que cumplirse dos requisitos. El primero, una incapacidad física o intelectual del 66% o superior, es decir, una incapacidad total. Cualquiera sea la causa, ¿sí? Estamos ante el caso de un trabajador en relación de dependencia o autónomo que por una enfermedad, por un accidente, es decir, cualquiera fuera la causa, sufre una incapacidad de tipo física o intelectual, es decir, una incapacidad sobreviniente que debe ser analizada, debe ser evaluada por una comisión médica. Las comisiones médicas que intervienen para analizar la incapacidad son las mismas de la Ley de Riesgos de Trabajo.
¿sí? Teníamos, bueno, hasta hace unos años, la Comisión Médica para la provincia de Santa Fe, por ejemplo, funcionaba en Rosario. El año pasado se agregaron, teníamos 55 comisiones médicas, ahora tenemos 73 en todo el país, y hay una en la ciudad de Santa Fe, aunque todavía no está funcionando al 100%, bueno, en esta época es de excepción, menos todavía, pero la idea es ir sumando comisiones médicas, también como para hacer concreta esa tendencia a la inmediatez, en este caso geográfica, de manera tal que el afiliado tenga lo más cercano posible a su lugar de residencia una comisión médica a la cual concurrir. La comisión médica va a evaluar la situación, el estado físico general de la persona. Existen unas tablas que se denominan baremos, que son las que tienen establecido el porcentaje de incapacidad para cada patología. Se tiene en cuenta también la edad del afiliado, la educación formal que tenga, es decir, no es lo mismo una formación, una persona analfabeta que quien tiene el primario, el secundario o un título universitario, es decir, también son factores que se van a ponderar al momento de establecer el grado de incapacidad. Si la comisión médica determina una incapacidad del 66% o superior, esta persona podrá acceder al retiro por invalidez, cumpliendo también el segundo requisito, que es el de regularidad en los aportes. Es decir, no alcanza con que la persona esté afiliada al SIPA y que pueda acreditar una incapacidad total, sino que la ley exige que haya estado cumpliendo regularmente con los aportes al sistema. Vamos a ver, en virtud de esto, la regularidad en los aportes genera una triple clasificación respecto de los aportantes. Hay aportantes considerados regulares, aportantes irregulares con derecho y aportantes irregulares que no van a tener acceso a la prestación. Respecto a los aportantes regulares, son aquellos que tienen 30 meses de aportes en los últimos 36 meses. Es decir, en los últimos 3 años pudieron cumplir con 30 meses de aporte. O bien, aquel que tiene los 30 años de aporte como para jubilarse. Tal vez no se jubiló porque no tenía la edad, pero ya tiene los 30 años aportados. En estos casos, el aportante se considera aportante regular. Siendo aportante regular, el retiro por invalidez que va a cobrar va a ser el 70% del ingreso base. Ya les dejé en un recuadro, este ingreso base es el promedio de remuneraciones de los últimos 5 años. Esto es lo que va a percibir la persona, el afiliado que sufre la incapacidad en concepto de retiro por invalidez. Una segunda posibilidad es que sea un aportante irregular con derecho. El aportante irregular con derecho es el que tiene 18 meses de aportes en los últimos 3 años, en los últimos 36 meses. O bien, da la posibilidad la reglamentación que tenga 12 meses de aportes, 1 año de aportes en los últimos 5 años, en los últimos 60 meses, y 15 años de aportes en total, es decir, la mitad de los años requeridos para jubilarse. Sería otra posibilidad. Si el aportante es un aportante irregular con derecho, lo que va a cobrar va a ser menos que el aportante regular, va a cobrar un 50% del ingreso base, es decir, va a cobrar un 50% del promedio de las remuneraciones actualizadas de los últimos 5 años. Tercer caso, si es un aportante irregular, si no llega a tener esos 30 meses ni los 18 meses en los últimos 36 meses, no va a tener derecho a la prestación. Aunque hubiese estado afiliado, aunque su incapacidad fuese total, al ser considerado aportante irregular, no va a tener derecho a el retiro por invalidez. Y esta es la cobertura que prevé el sistema entonces frente a la contingencia invalidez. Vamos a la contingencia muerte. El desamparo que produce la muerte tiene prevista como prestación la pensión por fallecimiento.
Aquí los sujetos protegidos van a ser el viudo, la viuda, el o la conviviente, y los hijos hasta los 18 años de edad y sin límite de edad en el caso en que sean discapacitados. Es importante tener en cuenta, respecto de la convivencia, lo que se exige es una convivencia en aparente matrimonio de al menos 5 años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento. Estos 5 años se reducen a 2 cuando los convivientes tuviesen descendencia en común. Si tienen hijos en común, se deben acreditar 2 años. Entonces, para acreditar la convivencia, deberá presentarse diversa documentación, sobre todo, es decir, más allá de poder presentar fotos o testigos, que por ahí son pruebas que siempre quieren acompañar, en general el ente gestor lo que controla es, primero, el domicilio, que el domicilio que figura en el documento, en el DNI, tanto del causante como del derechohabiente que solicita la prestación, sea coincidente, que tengan el mismo domicilio. Otra cosa que tienen en cuenta es, por ejemplo, que sea uno adherente de otro en la obra social, o extensiones de tarjetas de crédito, alguna escritura pública donde figure una referencia a la convivencia, contratos de alquiler en los cuales ambos aparecen como solicitantes, y todo lo que tenga que ver con servicios, ¿sí? Impuestos y servicios, que lleguen a nombre de uno y otro, es decir, de causante y de derechohabiente al mismo domicilio. Supongamos que la luz llega a nombre de uno y el teléfono a nombre de otro, esto es una prueba de la convivencia. Y hay que probar esa convivencia durante los 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Es decir, si una pareja convivió durante 20 años, se separaron y uno de los dos fallece al año, por más que pueda acreditar 20 años, tiene que poder acreditar hasta el momento del fallecimiento. Con toda esta documentación, incluso a veces se envía personal del ente gestor para constatar, se entrevista a los vecinos como para corroborar la convivencia o no de esta pareja. Respecto de los hijos, tengan en cuenta en este sistema nacional el límite es hasta los 18 años de edad. No se tiene en cuenta si están cursando estudios o no. Cumplidos los 18 años de edad, dejan de tener derecho a percibir la pensión por fallecimiento, salvo los casos de discapacidad en que, bueno, mientras dure la discapacidad, perdura el derecho a la pensión. Respecto de el fallecimiento, podemos estar ante 2 situaciones. Que el que fallezca sea un trabajador en relación de dependencia o autónomo que está afiliado al sistema, en ese caso va a dar derecho a lo que se denomina pensión directa, o bien que el causante sea un jubilado, en ese caso vamos a estar hablando de una pensión derivada. Cuando estamos ante el caso de una pensión directa, vamos a tener acá que cumplir también con el requisito que veíamos recién para el retiro por invalidez de regularidad en los aportes. Es decir, vamos a tener que hacer un control, no solo acreditar el fallecimiento del trabajador, sino también constatar la regularidad en que venía cumpliendo con los aportes. El requisito es exactamente el mismo, 30 meses en los últimos 36 para ser aportante regular, o 18 meses en los últimos 36 para ser aportante irregular, y ahí vamos a calcular, fíjense, yo voy a volver al cálculo que teníamos acá, de retiro por invalidez, vamos a calcular una renta o una prestación de referencia de la misma manera que calculábamos el retiro por invalidez. Es decir, si el causante era un aportante regular, haremos 70% del ingreso base. Si el causante era un aportante irregular, haremos 50% del ingreso base, y si no cumplía regularmente con los aportes, no va a generar derecho a pensión. Este cálculo que hacemos de 70% del ingreso base o de 50% del ingreso base, vuelvo a la filmina de referencia,
es lo que me va a determinar la base de cálculo de la pensión, ¿sí? En este caso va a ser, llamamos prestación de referencia. En el caso de que el que fallezca sea un jubilado, no tenemos que hacer un cálculo previo, nuestra base de cálculo de la pensión va a ser directamente el haber jubilatorio, es decir, lo que venía cobrando ese jubilado. Una vez que tengo determinado si se trata de una pensión directa o una pensión derivada, si es una pensión directa, si ya calculé la prestación o el haber de referencia, atendiendo si era un aportante regular o irregular con derecho, entonces ahí sí voy a ver cuánto es lo que va a cobrar en concepto de pensión cada derechohabiente. Si solamente tenemos un derechohabiente, por ejemplo, viudo, viuda, conviviente, va a cobrar el 70% de la base de cálculo. ¿Sí? 70% del haber jubilatorio, 70% de la prestación o el haber de referencia. Cuando concurren viudo, viuda, conviviente con hijos, el viudo, viuda o conviviente va a cobrar 50% de esa base de cálculo y cada hijo va a cobrar 20%, con una limitación de que la suma de todas las pensiones no pueden exceder el 100% de la prestación del causante. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, viuda con 2 hijos, la viuda cobra 50%, el hijo 1 cobra 20%, el hijo 2 cobra 20%. Hasta ahí, sumando, sería 50 más 20 tendría 90%. Si tengo viuda con 3 hijos con derecho a pensión, viuda cobraría 50, hijo 1 20, hijo 2 20%, hijo 3 20%. Si yo ahí sumo los porcentajes me da 110%, es decir, me excedo de ese límite que tengo permitido. Por lo tanto, en ese caso voy a tener que realizar una reducción proporcional de todos los porcentajes de pensión. Este es el momento en el cual aplicamos regla de 3 simple, eso que aprendimos allá por el primario y que dijimos, ¿para qué me va a servir? Bueno, llegamos a seguridad social, cálculo de pensiones, y tenemos que aplicar regla de 3 simple para reducir proporcionalmente esos porcentajes. Entonces va a haber una reducción de lo que cobra la viuda, una reducción de lo que cobra cada hijo, para que la suma de todas las pensiones no exceda del 100% de la prestación del causante. Cuando la concurrencia es entre viudo, viuda y conviviente, en ese caso lo que le hubiese correspondido a uno solo se reparte en partes iguales, la mitad para cada uno. Si fuese el caso en que concurren solamente viudo y conviviente, por ejemplo, cobrarían en este primer caso 35% cada uno. Si sería que concurren viudo y conviviente y algún hijo, el 50% que estaría cobrando viudo o conviviente se va a repartir 25% para cada uno y el 20% para el hijo que concurra también. Respecto del tema de los derechohabientes, hay que tener en cuenta que rige el derecho de acrecer. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, en caso de concurrencia, viuda con un hijo, viuda cobra 50% y el hijo cobra 20%, cuando este hijo cumple los 18 años de edad, que deja de tener derecho a la pensión, la viuda pasa a cobrar el 70%. Es decir, cada vez que hay una modificación en el grupo de derechohabientes, vuelve a recalcularse la pensión de los que van quedando. Si es el derecho de acrecer que tienen los derechohabientes respecto de la parte que deja de percibir alguno de ellos. Vamos acá. Pensión entonces directa, pensión derivada, que son las prestaciones para otorgar cobertura frente a la contingencia muerte. Me interesaba dejar para el final algunas cuestiones que son aplicables tanto a jubilaciones como pensiones, es decir, para todos los beneficiarios del sistema, entre ellas los valores de lo que perciben. Vimos que hay fórmulas de cálculo, es decir, va a haber una fórmula que va a establecer el haber inicial. Sin embargo, más allá del resultado que nos dé esa fórmula, el sistema establece haberes mínimos y haberes máximos, es decir,
nadie va a cobrar menos de 16.864 pesos con 5 centavos, tomando los valores de junio de 2020, y tampoco nadie va a tener un haber superior a los 113.479,11 centavos. Es decir, trimestralmente estos valores se van actualizando, estableciendo entonces el piso y el techo de los haberes jubilatorios a nivel nacional. Entonces, si el cálculo nos diera menos, que ocurre habitualmente, sobre todo con los trabajadores autónomos y monotributistas, que el cálculo da un haber mucho menor a este haber mínimo, a todos se les garantiza la jubilación mínima, que actualmente está en 16.864,5 centavos. Estos haberes, yo les decía, se van actualizando en forma trimestral. La movilidad jubilatoria, que es esto, ¿no? Recuerdan cuando vimos el 14 bis, hablamos de jubilaciones y pensiones móviles, ¿sí? Tenemos la garantía constitucional de que las jubilaciones y las pensiones se van a ir actualizando periódicamente. El convencional constituyente no estableció el modo en que iba a darse movilidad. Esto queda como facultad del Congreso, que debe establecer cómo se irán actualizando esas jubilaciones, esas pensiones, de manera tal que no pierdan el poder adquisitivo que tenían al momento de ese primer cálculo de haber jubilatorio o de pensión. En la actualidad está vigente la ley 27426, es una ley de diciembre del año 2017, ley llamada de reforma previsional, que lo que estableció es una movilidad trimestral calculada en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Y para calcular ese índice de movilidad, es decir, en cuánto se iban a aumentar las jubilaciones y pensiones, toma en cuenta dos valores. Uno es el índice de precios al consumidor, es decir, en un 70% toma esa variación del índice de precios al consumidor, y en el 30% restante toma el valor del RIPTE, ¿sí? La variación que haya en las remuneraciones imponibles promedios de los trabajadores estables. Con esta proporción de índice de precios al consumidor y de RIPTE, se establece un índice de movilidad que es el que va a ir actualizando las jubilaciones y las pensiones. La ley de reforma previsional, además de fijar cómo se iba a calcular este índice, lo que establece también es una garantía de que aquellos jubilados que se jubilaron con al menos los 30 años de servicios con aporte, es decir, que no usaron moratoria para regularizar, sino que tenían efectivamente hecho los aportes durante 30 años, no van a percibir nunca menos del 82% del salario mínimo vital y móvil. Es decir, estos jubilados tienen una doble garantía. Tienen, por un lado, el haber mínimo que se establezca por ley, actualmente 16.864,05, y por otro lado, la garantía de que no van a cobrar menos del 82% del salario mínimo vital y móvil. Actualmente el salario mínimo vital y móvil está en 16.875, por lo tanto el 82% resulta menos que los 16.864 que están actualmente garantizados. Pero si aumentara el salario mínimo vital y móvil y ese monto significara un número mayor, estos jubilados van a cobrar un módulo más, un agregado más que tiene que ver con esta diferencia que se les garantiza. Este sistema de movilidad, así establecido por ley 27426, ha sido recientemente suspendido en su aplicación por ley 27541. Si esta ley, que es la ley llamada de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, lo que establece es que durante 180 días se suspendería la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria y que el Poder Ejecutivo Nacional, respetando este aumento trimestral que establece el sistema de movilidad jubilatoria, iba a establecer el incremento de los haberes jubilatorios. En marzo esto se dio como un aumento de 2,3%, más una suma fija de 1.500 pesos, esa fue la movilidad que tuvieron los haberes jubilatorios, jubilaciones y pensiones, y en junio, lo recientemente informado,
una movilidad del 6,12%. Si estos son valores discrecionales definidos por el Poder Ejecutivo Nacional. Teniendo en cuenta los 180 días de suspensión, se estarían cumpliendo a finales del mes de junio, pero bueno, con esta cuestión de la emergencia sanitaria que surge a partir del COVID-19, probablemente se prorroguen esos 180 días, no sé si por 180 días más, llegando a todo el año, es decir, a que el Poder Ejecutivo Nacional establezca en forma discrecional los aumentos que tendremos en septiembre y en diciembre, hasta tanto el Congreso establezca un nuevo sistema de movilidad aplicable a todos los jubilados y pensionados. De esta manera, entonces, terminamos con la cobertura de las contingencias vejez, invalidez y muerte en el ámbito de la ley 24241. Si estas son las prestaciones que otorga el sistema para brindar cobertura a estas contingencias. Voy a dejar